Bueno, buenas tardes a todas y todos, como todos los miércoles, son bienvenidos. En esta ocasión, como está en la convocatoria de prensa que ustedes han recibido, el tema es el cincuentenario de la OPIPA y de la Dirección Forestal, que son dos unidades, dos áreas del Ministerio que están de festejo en el marco de una política de Estado. Por eso está el director de la OPIPA, Mario Mondelli, el director de la Dirección Forestal, Pedro Sus, y el ministro de Ganadería, Tabaré Aguerre. Así que vamos simplemente a comenzar, simplemente ubicándonos en el Uruguay del año 64. Es material que está aquí, material que está aquí arriba de la mesa y que tiene, por ejemplo, algunos documentos de la CIDE que se va a hacer mención, que hace referencia, por ejemplo, a un proyecto de promoción forestal con detalles y características en un contexto diferente al actual, un proyecto de conservación de suelos y agua que también está planteado. Un Uruguay de hace 50 años que estaba preocupado por el contrabando de Brasil de cármica, lo hablábamos con Pedro Sus. La cármica era un producto, novedoso en ese momento. Estábamos en un Uruguay del año 64-65 con un Consejo Nacional que tenía una zona de libre comercio que, en definitiva, en esa época se planteaba como un proyecto que después ya conocemos la historia. Una sequía a nivel coyuntural que arrojaba pérdidas importantes. Un pastoreo que subía por efecto de la sequía. Un tipo de cambio regulado o tipos de cambio diferentes regulados que también hacían un contexto económico particular. Este era el Uruguay, muy rápidamente, con alguna pincelada, simplemente para traer el contexto de lo que pasaba en ese Uruguay del año 64. Ingeniero Pedro Sus, director de la Dirección General Forestal, le damos la palabra ahora para que ubique el contexto de esa dirección de hace 50 años. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Realmente es un orgullo poder estar hoy viéndome con el organismo al cual he sido designado por la convención de 50 años de actividad, 50 años de vida. Yo hay unas cosas que voy a decir que por supuesto no son muchas, pero gran parte de ellas se basan en una historia, porque con 40 años de actividad no puedo contar lo que pasó hace 50 años. Entonces, voy a tratar de enfocar algunos detalles que, digamos, puedan ayudar a comprender un poquito por qué estamos acá luego de 50 años de inactividad ininterrumpida de lo que hoy es parte de un sistema institucional y de un sistema organizativo que tiene el Ministerio de Ganadería. El ministro será explícito al respecto, y eso no ha sido más que ir adecuando y ayornando las posibilidades de ingresar con la forestación a lo que es la vida de las personas y, por supuesto, a entrar en lo que ha ido progresando en el país al transcurso de todos estos años, que es la institucionalidad que hoy nos rige. Los árboles, como ustedes podrán ver, porque solamente viendo algunos árboles añejos se sabe que son plantados desde hace muchísimos años. Por allá por la década del 20, de los años 20, ya se hablaba mucho de forestación, ya había algunos pioneros que estaban interesados en promover esto porque había un tema vocacional y un tema de lo que hoy nosotros llamamos ecologistas. Bueno, en ese tiempo no sé si les llamaban ecologistas, pero era gente que luchaba por defender la vida, ya entendían desde el comienzo lo que era la integración del árbol a la vida de las personas. Y es así que por allá por el año 35 se formó lo que se denominó la Comisión Pro Fomento del Árbol.
Y aquí quiero destacar la presencia de un pionero en esto, una persona que todos los artículos que uno puede revisar, y felizmente yo tuve la oportunidad de tener vínculos bastante cercanos por vecindad en mi infancia, tuvimos al ingeniero Gregorio Helguera, que fue una persona que tuvo mucho que ver en todo lo que significó no solamente la plantación del árbol, sino el buscar que esto tuviera un desarrollo institucional, y así formó la Comisión de Fomento del Árbol. Esto era en defensa de todas aquellas acciones que se realizaban para plantar árboles, para sombra, para los paisajes, para una cantidad de cosas. En ese tiempo no se hablaba de plantas de celulosa, no se hablaba de otros cultivos forestales, sino que más bien se hablaba de replantar todo aquello que había sido deforestado anteriormente y que el desarrollo de la ganadería había ido en contra de todo esto. Sobre la base de esa propuesta y la comisión que funcionó, en el año 45 se formó la Junta Honoraria, funcionando en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que ya estaba funcionando, que ya estaba marchando. Es así que se fue perfeccionando, se fueron integrando otros actores, y unos años después, ya entrando en la época, en la data del 60, tuvimos que estaba de ministro en ese momento el señor Wilson Farrell Aldunate, y tenía un ingeniero que hoy no puede acompañarnos por un tema de salud, pero que vive con nosotros, que era el ingeniero Larrobla, que era su asesor, y en base a eso fue que se propuso la creación de lo que era la Dirección General Forestal. La Dirección General Forestal ahí entró a ser una institución, entró a ser parte de lo que era, digamos, toda la cadena de servicios que brindaba el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Tuvo sus oscilaciones, perteneció a distintas secciones, a distintas divisiones, hasta que hoy se transformó en lo que es la Dirección General Forestal con su estructura propia. Si repasamos rápidamente esta ley que fue votada casualmente el 28 de diciembre del 64, un día muy significativo, y que luego tuvo la formación, digamos, del decreto reglamentario de esa ley, que fue unos años después, un periodo después, y que comenzó a funcionar en el 2008, tuvo excelentes pioneros que llevaron adelante esta dirección forestal, que supieron mantener y que supieron también participar activamente y formar todo lo que significó la creación de la ley forestal, que 25 años después de haberse creado la dirección forestal, se votó en el Parlamento con el número 13.939. Base fundamental para lo que hoy tenemos en lo que es el crecimiento y la tendencia al desarrollo que estamos buscando desde la Dirección General Forestal. Por ello es que, si vamos a citaremos los directores que estuvieron a cargo de la Dirección General Forestal en el transcurso de todos estos años, que comenzó el ingeniero Gabriel Capdevila, que en un corto periodo le entregó el mando al ingeniero Julio Lafite. Después volvió el ingeniero Álvaro Larrobla, quien tuvo aquella participación como consejero del ministro de la época, el ingeniero Atilio Ligrone, el ingeniero Andrés Berterreche, el ingeniero Carlos Mantero, y quien les habla hoy estamos tratando de llevar adelante y de coordinar. Queremos resaltar que detrás de todas estas personas hubo un cuerpo importantísimo de gente que trabajó, gente que tiene más de 30 años. Hoy tenemos aquí presente al ingeniero Daniel San Román, una figura señera dentro de lo que es el funcionamiento, el aporte que ha hecho a todo esto que es la Dirección Forestal. Pero dentro de todo esto, hoy estamos abocados a pertenecer y a ser un eslabón más de la cadena del Ministerio de Ganadería. Y más que una cadena, un eslabón de la cadena del Ministerio de Ganadería, somos parte del gobierno y somos parte de la institucionalidad pública. También tenemos acciones con todos los otros ministerios y todos los otros organismos que hoy están rigiendo
los destinos de lo que es el sector forestal y no forestal, porque la forestación es integrada a un montón de aspectos. Como prueba de ello tenemos el problema del cambio climático, que es un elemento que quizás quienes primeros plantaron los árboles ni soñaban con las circunstancias de la vida que nos han llevado a tener un clima como el que tenemos hoy. Por eso es que orgullosos estamos hoy festejando y estamos lanzando, digamos, lo que es los festejos que van a seguir más adelante, que vamos a tener un encuentro en el vivero forestal, el vivero Alejandro Gallinal, que ya cumplió 100 años porque el vivero estaba antes que se creara la Dirección Forestal, y que vamos a tener, digamos, la oportunidad de abrazar y contar con funcionarios, algunos, poquitos, que estuvieron cuando se creó la Dirección Forestal, y otros que tienen mucho que ver y han tenido mucho que ver, algunos que nos han dejado. Desgraciadamente hoy tuvimos que darle la despedida a un viejo funcionario que falleció ayer, y en honor a él es que nosotros hoy estamos acá también tratando de resaltar la calidad humana que ha tenido la Dirección Forestal en todo su desarrollo. Por eso es que agradecemos vuestra presencia y orgullosos estamos de estar representando a la Dirección Forestal en un periodo de gobierno con la directiva del ingeniero Tabaré Aguerre. Muchas gracias. Gracias Pedro. Vamos a darle la palabra al ingeniero Mario Montelli, director de OPIPA. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Un honor vivir en este momento que, lejos de la coyuntura, estamos mirando 50 años, y yo creo que hoy la alegría es doble porque nos permite mirar hacia atrás y sobre todo mirar hacia adelante con mucho optimismo, con el papel de OPIPA que creemos ha jugado y puede seguir jugando. OPIPA se crea en el año 64 como uno de los hijos de la CIDE, de ese esfuerzo de planificación mirando el desarrollo de Uruguay. Este fue el primer equipo, parecería, abajo a la derecha, sentado, el primer equipo que formó la oficina, que todavía no se llamaba OPIPA, en ese momento era la parte agropecuaria de la CIDE, que estaba trabajando, elaborando documentos, parte de ellos los que vemos aquí, estos hermosos biblioratos donde se reflejó el pensamiento de cómo deberían ser las transformaciones hacia adelante del Uruguay. Hay personas que desde el origen de OPIPA, no voy a nombrar todos los que están ahí, algunos renombres que luego tuvieron una trayectoria importante en el país, como Danilo Astori, que empezaba sus actividades profesionales, es el quinto parado empezando de la izquierda. También está Celia Barbato, que está sentada al lado de Adrián Tambler, sería la quinta sentada abajo de izquierda a derecha. Estaba lo que fue el primer director, o quien ofició de director, Jesús González, que en realidad era de la CEPAL de Chile, hasta que se formó la OPIPA y ahí comenzó con un equipo que se fue consolidando. Acá esas personas que era el equipo inicial, en un encuentro 30 años después y siempre cerca de esa OPIPA que había transitado a lo largo del tiempo. Está Martín Buxedas, que fue de los jóvenes iniciales de OPIPA y luego supo ser director hace algunos años. Y la figura de Iglesias, que sin duda está muy presente en lo que fue el esfuerzo de la CIDE, como quien comandó ese proceso tan relevante que tuvo Uruguay y que dio frutos como es una oficina de promoción y política agropecuaria, y quien ha estado a lo largo de estos 50 años reiteradas veces en estos momentos donde paramos para mirar para atrás y mirar para adelante, ha estado con un sí incondicional a participar de las celebraciones, y va a estar en la celebración del 11 de diciembre que les contaré más adelante. Enrique Iglesias. OPIPA a lo largo de las décadas comenzó con un momento bastante efervescente, digamos, un equipo numeroso
49 personas en la primera década, ya en la década del 60. Y a lo largo de las décadas mantiene una densidad, una masa crítica, un conjunto de personas que estaban reflexionando y pensando y cumpliendo un rol de acuerdo a los distintos contextos que iban pasando en el país. Y ahí vamos transitando estos 50 años hasta la década presente, que todavía no se ha agotado, pero sin duda que tiene mucha actividad. Si tuviéramos que destacar la identidad de OPIPA, algo para reflexionar hoy, ¿qué es OPIPA? Yo creo que hay algunos aspectos a resaltar. Primero, un equipo técnico, una apuesta a el estudio, el análisis, la documentación, la identificación de problemas y soluciones, las propuestas. Creo que eso marcó la identidad desde su origen por el proyecto CIDE que se estaba desarrollando y se mantuvo a lo largo del tiempo. También un tema de capacidades y masa crítica. Si miramos oficinas como OPIPA, donde el rol justamente es analizar la dinámica, entender los cambios y posicionarse en transformaciones y orientar transformaciones de política en distintos contextos, la masa crítica que estuvo por detrás y que se ha mantenido a lo largo del tiempo, y en muchos casos de esas personas que estuvieron en OPIPA en las distintas décadas, en total pasaron por OPIPA 183 personas, pero muchos de ellos después siguieron otros caminos, ocuparon otros espacios, cumplieron otros roles y tuvieron sus primeras instancias o su formación o su identidad a través de OPIPA y tanto en organismos internacionales como en otros organismos nacionales. Y creo que eso es también muy importante en un país que se consolida como un país agropecuario, agroindustrial, de exportación, pero que no necesariamente tiene un área de economía agrícola desarrollada a la altura de lo que significa esa identidad y esas oportunidades que nos presenta ahora las tendencias internacionales. Entonces OPIPA, yo creo que a lo largo de estos años también ha sido un lugar de referencia en el sentido de una masa crítica que nuclea debates, pensamientos, algunos más críticos, otros menos críticos, pero sin duda con una visión prospectiva y de construcción para el desarrollo del país. Y yo creo que el distintivo más relevante hoy que lo miramos a 50 años es la continuidad. Son 5 décadas que los equipos se han ido continuando, que se ha permanecido una masa crítica, y eso es muy relevante, las rutinas, la identidad, los valores, que en mi caso, que sin duda no viví esas 5 décadas, ni mucho menos, pero haber integrado hace relativamente poco tiempo a OPIPA, se nota lo que es una oficina que tiene trayectoria, que tiene identidad, que tiene historia, que tiene valores, y sin duda eso creo que ha sido muy valioso en mi corto desempeño como director. El equipo actual de OPIPA, OPIPA a lo largo del tiempo, como Juan Andrés contextualizaba lo que pasaba en el 64, bueno, salvo el cambio climático que ya estaba en el 64 con la sequía y otras cosas más, es muy distinto del actual. Y hoy hemos estado cambiando algunos aspectos en los últimos años. Hemos reorganizado el organigrama para justamente cumplir uno de los roles principales, que el rol principal que tiene OPIPA, de asesorar a las autoridades en el diseño de políticas. Eso quiere decir fortalecer el área de estudios, la dinámica, el cambio estructural que hablamos, por detrás se esconde que tenemos que entender bien qué es lo que está pasando para orientar las transformaciones, para orientar las intervenciones. Entonces los estudios como base, esa identidad de un equipo técnico que se para analizar. El área de economía de recursos naturales y cambio climático, que ha sido reforzada en los últimos años, porque entre otras cosas las políticas más transversales y abrazando el paradigma de intensificación sostenible, tratando de alertar sobre los efectos de la intensificación agrícola, los temas de adaptación sin duda nos han hecho reorganizarnos completamente, de alguna forma rearmarnos de capacidades. Y un área nueva en formación que creemos que es muy relevante, que es la parte de evaluación de políticas, ya con una impronta más metodológica, más de evaluación de impacto. Eso es algo que es uno de los proyectos que estamos trabajando actualmente y esperamos tener frutos en el futuro. Y ese es un poco la OPIPA actual,
la OPIPA hacia adelante, en realidad, los invitamos a todos en un debate, en una jornada que tendremos el 11 de diciembre, en que la forma que la organizamos sin duda tiene que ver mucho con esto que estaba diciendo de qué es OPIPA. Primero una mirada hacia atrás, una intervención de Caetano, referenciando el contexto en el cual Uruguay se dio el espacio de afrontar un proyecto ambicioso como el de la CIDE, en el cual se dieron estudios de base que hasta hoy nos sirven como base, como plataforma para algunas de las políticas que tenemos en curso. Entender qué es lo que estaba pasando en ese momento. Luego un panel con economistas que forman opinión en el medio de las consultoras referentes, como puede ser CPA, Deloitte, el CIMBE, los departamentos académicos de la Facultad de la Universidad de la República, reflexionando sobre el papel del sector agropecuario en el desarrollo del país. Este debate tan pertinente y que sin duda lo tenemos que repetir, va a tener un espacio en nuestra jornada, o sea que una mirada hacia atrás, una mirada hacia el hoy y una mirada hacia adelante con algunas reflexiones desde el equipo de OPIPA de oportunidades, desafíos y una mirada de mediano plazo como humilde contribución a alineamientos que deberían reforzarse o continuarse o reformularse. Y un cierre con quien nos ha acompañado reiteradas veces en estas décadas, como es Enrique Iglesias, que claramente estuvo del origen, y el ministro Aguerre. Esa jornada va a ser el 11 de diciembre, es un jueves, en la tarde, de 2 a 7 de la tarde, y un espacio también de reencuentro con todas esas personas referentes que han estado en el equipo de OPIPA y también que han interactuado a lo largo de estos años. Sin duda va a ser una instancia que nos tiene muy motivados. Sin más, algunas preguntas probablemente surgirán. Están todos invitados. Muchas gracias, Mario. Para el final, ministro Aguerre. Bueno, buenas tardes a todos, a la prensa, a los compañeros del ministerio, a los funcionarios de OPIPA, a los que nos visitan los miércoles, amigos. Se dijo mucho y yo, como soy medio historiero, me gusta hacer contextualizaciones históricas. Me voy a permitir hacer algunos comentarios. El primero es que a mí me ha tocado ser ministro de Ganadería en un quinquenio en el cual nos hemos acostumbrado a festejar cosas. En el año 2011 y 2012 nos pasamos conmemorando cosas vinculadas al periodo, digamos, con mayor visión programática y proyección política de la primera mitad del siglo XX, que fue la segunda presidencia de José Valle Ordóñez. Y nos aburrimos de festejar los 100 años de la ley 1914 de creación de estaciones experimentales, el semillero de la estanzuela, la consolidación de la Facultad de Agronomía como parte de la universidad, la oficina agronómica del Banco de la República, los seguros agrícolas en el Banco de Seguro del Estado. Pero también nos toca ahora, en el 2013 y el 2014, también conmemorar cosas que no tienen 100 años, conmemorar cosas que tienen 50 años, que coinciden con el segundo momento en la historia del país donde hubo una visión programática y con proyección de futuro en materia de políticas agropecuarias y desarrollo nacional,
que coincidió con el ministerio de Wilson Ferreira Lunate. La Dirección Forestal y la OPIPA tienen que ver con ese periodo, tienen que ver con un periodo en el cual un modelo económico entraba en su fase crítica, pero también en un momento del mundo donde posguerra, 10 años, 15 años antes, encarnaba el proceso de proteccionismo agrícola más fuerte que se ha conocido, y en paralelo los países en vía de desarrollo procuraban, en el marco de la sustitución de importaciones, construir el desarrollo por la vía de una industrialización que a veces era competitiva y a veces, y muchas veces, no lo era. La Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico, que funciona a partir del año 1961, precede la creación de la Alianza para el Progreso. Y hago esta referencia porque es en ese contexto donde debemos posicionar ese cambio de paradigma político. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 50 años? Y la OPIPA no nace con ese nombre. En realidad, la OPIPA era la oficina del sector agropecuario en la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, que eran 7 tomos como ese que está ahí. Y dentro del tomo vinculado a la parte agropecuaria, a su vez, había 7 capítulos que terminaron en 7 proyectos de ley que fueron remitidos al Parlamento, y que, a excepción de algunos parlamentarios vinculados al sector de Wilson Ferreira Lunate y Selmar Michelini, tuvieron la oposición de todo el resto, de todo el Partido Colabro, de todo el Partido Nacional y en aquel entonces los partidos de izquierda de ese momento. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque digo, evidentemente la propuesta fue un fracaso político rotundo en su momento. Ahora, cuando nosotros vemos que una de las leyes tiene que ver con la regulación y certificación de las semillas, y varios años después termina con la creación no solamente de una ley de regulación de semillas, sino de la creación de un instituto público no estatal, que es el INASE, que lleva ni más ni menos que adelante esa visión estratégica. La Dirección Forestal es la dirección que tiene como su principal cometido aplicar la ley forestal, que hoy nos transformó en el único país que tiene 700.000 hectáreas de forestación artificial, pero que no ha agredido ni una hectárea de bosque nativo. Al contrario, ha aumentado la superficie de bosque nativo. Otra de las 7 leyes tenía que ver con la ley de suelos, protección, uso y regulación de los suelos, que no se sanciona en ese momento, pero que se sanciona en 1982, y orgullosamente debo decir que se empieza a cumplir por primera vez en este periodo. La ley de cooperativas agropecuarias, la ley tal vez más polémica en ese proyecto era la que tenía que ver con las estructuras agropecuarias, el famoso discurso de Wilson Ferreira Lunate en el Prado, vinculado a la tenencia máxima de 2.500 hectáreas. Veamos cuáles eran las propuestas desde el punto de vista político, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista tecnológico que se tomaban en ese momento, en un mundo donde la sustitución de importaciones había estado de alguna manera contemplada en una ley de cambios múltiples que generaba determinado tipo de transferencias, y uno de los primeros elementos o de las primeras decisiones que se toman es la ley cambiaria y monetaria. La CIDE
la presidía Asini, participaba Wilson Ferreira, Dardo Ortiz, el ingeniero Isidoro Bejo, si no me falla la memoria, y no porque me acuerde, porque yo tengo la misma edad que Tumblr, no estaba en la foto, pero lo importante y en lo que me quiero concentrar es que 50 años es mucho tiempo para este país y para el mundo. Es decir, pasamos de un modelo de economía más o menos dirigida o planificación indicativa con un objetivo de sustitución de importaciones, aplicando ese modelo a una desregulación que nos llevó a una etapa en la cual la política era no tener política y suponer que el mercado iba a resolver todos los problemas. Y ese péndulo de la historia económica nos pone en un momento hoy donde entendemos que el sector privado y la iniciativa privada son los dínamos, los motores que llevan adelante la concreción de las innovaciones a partir de las inversiones que construyen la competitividad, generan el empleo y de esa manera generan efectos para construir riqueza y distribuirla, pero con un Estado que no está ausente de cuidar de que esa distribución ocurra y que además que la generación de riqueza no sea independientemente de los efectos, por otro lado, medioambientales que puede tener. En esa concepción de equilibrio entre el Estado haciendo un esfuerzo importante en la construcción de bienes públicos que garantizan un mínimo estándar para todo el mundo, pero sin limitar la posibilidad de la inversión, al contrario, estimulándola como ha sido en los últimos años, es que llegamos a una situación donde los desafíos de una oficina de políticas, como bien decía Mario, son diferentes en cuanto a las metodologías, deben responder a demandas que en aquel momento no existían, no se hablaba de cambio climático, debemos de alguna manera considerar aspectos de dimensión social y de dimensión medioambiental que exige reforzar nuestras capacidades. Mario mencionaba la creación de cargos y la incorporación al equipo de gente con conocimientos y capacidades de estudiar aspectos que tal vez no estaban dentro del análisis económico convencional, la dimensión medioambiental, la economía de los recursos naturales, los temas de cambio climático, construir la posición país en materia de gases de efecto invernadero. En definitiva, el desafío que tenemos por delante pasa por consolidar capacidades en una oficina de políticas con nuevos alcances, con cada vez recursos humanos más calificados, al servicio y en concordancia con la aplicación de las políticas específicas que cada unidad ejecutora de este ministerio tiene, pero también interaccionando de una manera muy proactiva con el resto de la institucionalidad agropecuaria. Si decimos siempre que la política pública agropecuaria no se diseña ni se ejecuta exclusivamente desde el ministerio, sino en articulación con los institutos públicos no estatales, lo mismo ocurre para una oficina que a veces se la mal designa como una oficina de asesoramiento al ministro, y en realidad lo que queremos proyectar es una oficina con una capacidad técnica y un alto grado de especialización en distintas disciplinas, no para asesorar al ministro, sino para asesorar a los distintos actores que funcionan en la política pública agropecuaria. Y es por eso que nuestro compromiso y nuestra opinión y nuestra recomendación a quien sea el próximo
ministro de Agricultura, y así lo hemos planteado en el programa del Frente, es la construcción de una oficina de políticas con una visión más potente y más transversal, que en el futuro y a partir de la próxima ley de presupuesto vincule lo que hoy es la Oficina de Asuntos Internacionales con lo que hoy es la OPIPA, con lo que hoy es la DIEA, la integración del Sistema Nacional de Información Agropecuaria, el sistema de información más potente que se ha generado, y también nuestra área de cooperación internacional, porque la competitividad y la capacidad de negociación que el país tenga dependerá de la visión cada vez más especializada, pero a la vez cada vez más integral en el diseño de las políticas, pero también en la evaluación de las políticas. Nadie puede estar distraído y no observar que en los últimos años se han aplicado una cantidad en los últimos años, y cuando digo los últimos años no digo este gobierno ni el anterior, para atrás ha habido una cantidad importante de aplicación de recursos en distintos programas, muchos de ellos endeudamiento externo. Yo nunca vi ninguna evaluación. Lo que veo es el control de si se cumplió lo que se había proyectado hacer, pero la evaluación de los impactos que las políticas tuvieron desde el punto de vista de la sociedad, del desarrollo, del medio ambiente o de la capacidad productiva, esa es un área en la que debemos mejorar. Finalmente, permítame decirle que cuando a uno le gusta la historia, y empieza a ver, yo puse 2 puntos, 1912 y 1963. En el medio hubo una cantidad de aportes. Yo siempre menciono una misión, recomendaciones para el desarrollo agrícola del Uruguay, que fue una misión técnica en la cual vino el ingeniero Manmican en el año 1951, el ministro de Agricultura era Amílcar Vasconcellos, y en este librito, sin la calidad de impresión que tenemos hoy, sin offset y sin, esto se ve que era mimeógrafo, están pautadas las bases y la visión. Entonces, los contextos pueden ser diferentes, las herramientas seguramente son diferentes, pero los objetivos son los mismos. Los objetivos deben ser construir cada vez más oportunidad de trabajo y distribución para una población a partir de aquellos recursos naturales que nos confirieron ventajas comparativas, pero que solo con ellas no alcanza, y por eso tenemos que edificar inteligentes ventajas competitivas que nos permitan no solamente aumentar el producto y nos demanden más tecnología y recursos humanos más calificados, sino que además lo hagamos con distribución, con equidad, con cuidado del medio ambiente y con una inserción internacional que nos permita continuar en ese proceso de llegar algún día a alimentar lo que es nuestra meta, 50 millones de habitantes, y crecer en el Uruguay es sinónimo de crecer hacia el exterior, y crecer inteligentemente es sinónimo de diferenciar cada vez más nuestra producción. Construcción de políticas que nos permitan lograr esos objetivos y transitar ese camino, sin duda alguna debe requerir una parte importante de los esfuerzos y la dedicación de las jerarquías de turno. Finalmente, y no lo quiero hacer muy largo, la visión estratégica con la que concebimos el desarrollo nacional en sus 3 dimensiones no puede realizarse si no nos convencemos que el sector agropecuario y lo que surge del sector agropecuario son una formidable oportunidad de construcción de ese desarrollo mismo. Y digo esto porque a veces
caemos en esa, como somos uruguayos y a veces sin quererlo excelente discípulo de Eva Ferreira, y caemos abundantemente en la falsa oposición, a veces oponemos industrialización con crecimiento agropecuario agroindustrial. A veces no entendemos en nuestra sociedad el concepto de lo que significa el valor agregado, y a veces caemos en la simplificación de pensar que un pañal o que un auto armado en la ruta 1 implican más valor agregado y requieren trabajo más calificado que producir una tonelada de carne o una horma de queso artesanal. Y eso no alcanza con decirlo en discurso acá, donde todos nos entendemos, sino que hay que demostrarlo con los números, y esa es la otra función que le recomendaré a quien me suceda como exigencia absoluta de la evaluación de las políticas, que es ponerle números a cada una de las cosas que se hagan y evaluar numérica, social y ambientalmente las políticas que se diseñen. Todo esto no es posible si además una oficina de estas características no tiene un vínculo proactivo, permanente e inteligente y comprometido con el sector privado. Porque la etapa donde suponíamos que esto lo resolvíamos exclusivamente con la planificación desde el Estado está obviamente superada, y acá lo que importa es la sinergia que se construya entre el diseño de la política pública desde una filosofía en la cual no se construye contra el administrado, sino con el administrado. No solamente para que el diseño sea mejor, sino para que la aplicación y el cumplimiento sea, digamos que, mayoritariamente aceptado y por lo tanto exitoso. Así que el 11 de... Esto fue la introducción de lo del 11 de diciembre, así que el 11 de diciembre nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. En honor al nombre de esta actividad, que es conferencia de prensa, vamos a abrir, si hay alguna pregunta. En algún momento vamos a tener preparada una pregunta para hacer si hay alguna inquietud para hacerla públicamente, si no, hacemos la de todos los miércoles. Hacemos la despedida acá. Bueno, gracias.